Dentro del estudio de las fuerzas nos faltó ver unas fuerzas que son muy importantes, que están también en física del programa del diploma, que son la fuerza de arrastre viscosa, que se genera básicamente cuando tenemos un fluido, que obviamente un fluido puede ser un gas o un líquido. Cuando un cuerpo se mueve dentro de un fluido, experimenta una fuerza del fluido que se opone al movimiento. Estas fuerzas resistivas, al igual que la resistencia del aire, las partículas del fluido ejercen una fuerza sobre la superficie del cuerpo, oponiéndose a su movimiento. Esta fuerza se denomina fuerza viscosa. En otras palabras, cuando nosotros viajamos en un auto y si vamos a velocidad baja, nosotros podemos sacar nuestra cabeza por la ventana, digamos, ¿no? Y sentimos pues el viento. Pero si aceleráramos más el vehículo y sacamos igual nuestra cara por la ventana, pues sentiríamos más fuerza de arrastre viscoso, ¿no? Debido a que si aumenta la velocidad, también aumenta la fuerza de arrastre, ¿no? Entonces, y es una fuerza que se opone al movimiento, también es una fuerza de resistencia. Entonces, si la dirección del movimiento en este caso está hacia la izquierda, la fuerza viscosa se pondría hacia la derecha, en este caso la resistencia del aire, ¿no? Y esto pues se aplica con cualquier otro tipo de fluido. Ahora pues la fuerza de arrastre depende de la viscosidad del fluido, donde la viscosidad por lo general en el BI se la expresa como una especie de N. Esa es la viscosidad para que la reconozcamos. Una viscosidad más baja significa que el fluido que el fluido fluye, valga la redundancia, con mayor facilidad, se mueve con mayor facilidad. Por ejemplo, el agua, una viscosidad un poco, digamos, relativamente baja, es más fácil de verter que el jarabe, que tiene una alta viscosidad. Calcular la fuerza de arrastre, de hecho, es complicado. Se utiliza ecuaciones diferenciales, dinámica de fluidos computacional en la parte de la ingeniería. Pues depende de la depende de la forma que tienen los objetos dentro de un fluido. Algunas formas ofrecen una menor resistencia y ahí hablamos de aerodinámica, ¿no? Que es muy interesante. En el BI en concreto solo observamos la fuerza que experimenta, por ejemplo, un pequeño cuerpo esférico que se mueve con velocidad relativamente pequeña dentro de un fluido. Y para eso pues tenemos una gran aproximación para lo que nos van a preguntar en el BI, ¿no? Esa sería la fuerza de arrastre viscosa, Fd, reconozcámosle incluso cómo se escribe, Fd, es igual a 6pi, ya, tiene que ver algo de la esfera, ¿no? De la forma de la esfera. Tenemos aquí la viscosidad, tenemos el radio de la esfera y por acá tenemos la velocidad con la que se mueve la esfera, ¿no? Entonces eso es muy importante tener en cuenta, que se mide la fuerza, como todas las fuerzas en newtons. La viscosidad del fluido está en kilogramos por metro a la -1 y segundo a la -1. El radio en el sistema internacional, como es distancia, tiene que estar en metros. Y la velocidad pues en metros por segundo a la -1 o metros por segundo, ¿no? Muy bien. Pongamos un ejercicio en el cual vamos a calcular precisamente, nos dice una esfera de radio 3.3 centímetros se desplaza a través de un fluido con una viscosidad de 5,6 kilogramos metro a la -1 segundo a la -1. La fuerza de arrastre viscosa es de 15 newtons. ¿Cuál es la velocidad de la esfera? Entonces aquí tenemos nuestra ecuación, ¿no? Que nos dice la fuerza de arrastre viscoso de una esfera. Eso es muy importante, que en el BI lo máximo que me van a preguntar en este caso es de una esfera para estudiar la fórmula. Puede que en algunos problemas nos pidan, pero nos dan otras condiciones para calcularla, como por ejemplo otras fuerzas, para hacer el diagrama de cuerpo libre, identificar las fuerzas. Pero netamente la fuerza viscosa, de arrastre viscosa, pues nos van a pedir de una esfera en sí para calcularle directamente con la ecuación, que es 6pi por n, que es la viscosidad, una n media alargada, por r y por la velocidad. Lo que nos está preguntando a nosotros es la velocidad de la esfera. Entonces vamos a despejar aquí la velocidad de la esfera, sería la fuerza de arrastre viscoso, dividido para 6pi por n, que es la viscosidad, y por el radio. Entonces en este caso el radio tenemos que es igual a 3.3 centímetros, pero eso lo necesitamos en metros, porque en el sistema internacional está en metros. Entonces sabemos que un metro
metro tiene 100 centímetros, entonces vamos a dividir esto para 100, entonces sería 3.3 dividido para 100 y ya lo transformo en metros. Sería 0,033 metros. Ya tengo mi radio. Y todas las demás unidades pues son acordes a las unidades en lo que se mide. Entonces la velocidad en este caso sería la fuerza de arrastre viscosa de 15 newtons dividido para 6 por pi por 5,6 y esto dividido para también muy bueno multiplicado aquí por el radio 0.033. Entonces ahí tendríamos cuánto nos va a salir ese valor. Entonces solamente le metemos en la calculadora y pues nos saldría el resultado. Entonces que lo hagan en su casa para que más o menos vean, a ver y le comprueben con lo que a mí me sale. 15 sería dividido para 6, eso multiplicado por pi por 5.6 y por 0.033 metros. Entonces el valor que me dio a mí fue de 4.3 metros por cada segundo. 4.3 metros por cada segundo. Compruébenle ya si está bien realizado. Si no, pues me ponen en los comentarios si por ahí hubo algún error o alguna cosa, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a hablar también de otra fuerza muy importante en los ejercicios del BI, la flotabilidad. Un gran buque porta contenedores, tiene una masa de más o menos unos 200 millones de kilogramos. ¿Cómo puede un barco tan grande flotar en el océano, ¿no? Bueno, la flotabilidad, pues vamos a representarle como FB, ¿ya? Ahí está FB. Recordemos, FD era para la fuerza de arrastre viscoso y la flotabilidad pues va a ser FB. Es una fuerza que experimenta un cuerpo cuando está parcial o totalmente sumergido en un fluido. A veces se llama empuje ascendente. La flotabilidad es lo que hace que los cuerpos, como los barcos portacontenedores, floten en la superficie de un fluido. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Tenemos básicamente dos fuerzas aquí, ¿no? La fuerza gravitacional, que obviamente depende de la masa de ese portacontenedor, y pues la flotabilidad, ¿no? Que tenemos aquí, que deben estar en equilibrio, por supuesto, para que eso se mantenga, bueno, un buque o un barco se mantenga flotando, ¿no? Algunos cuerpos flotan y otros no. En ambos casos los cuerpos experimentan flotabilidad, así floten o no floten, ¿no? La flotabilidad es causada por la diferencia de presión entre la parte superior y la parte inferior de un fluido. Entonces, aquí tenemos, si está completamente sumergido, digamos, un cuerpo va a tener presión en la parte superior y presión en la parte inferior, no necesariamente cuando hablemos de flotabilidad es que va a estar sobre el fluido, ¿no? También puede estar dentro del fluido. Entonces, en un término medio, cuando ya la presión hacia arriba y hacia abajo, pues se equilibran, ¿no? También. Entonces, así sería la presión sobre un objeto. Imaginémonos una roca completamente sumergida en el agua. Dado que ocupa cierto volumen, desplaza agua en todas las direcciones. El inventor matemático griego Arquímedes observó y desarrolló un principio en el cual nos ayuda a calcular la flotabilidad. La flotabilidad que experimenta un cuerpo sumergido por un fluido es igual al peso del fluido desplazado, nos dicen, ¿no? Claro. Entonces ahí se muestra en la imagen, ¿no? Entonces ahí estaría pues básicamente el desplazamiento del fluido, pues sería equivalente con el volumen del objeto, ¿no? Fue una forma de medir también el volumen de un fluido. Y aquí tenemos la fórmula, la ecuación. Ecuaciones importantes que se ha visto y se les ha ido revisando durante lo que hemos visto del curso. Bueno, aquí tenemos la fuerza de flotabilidad, que es igual a la densidad por el volumen desplazado, que sería el volumen desplazado, y por la gravedad, que vamos a tomar el positivo del valor de la gravedad de 9.8, porque para luego cuando ya consideremos los signos en fuerzas, como lo hacíamos también con el peso,
Ahí pues dependiendo de nuestro sistema de referencia poníamos el signo. Y también recordar que la densidad es igual a la masa dividido por el volumen, que ya le habíamos dicho antes, ¿no? Entonces vamos a resolver igual este problema. Nos dice, un pez con masa M y volumen V está en reposo en el agua de densidad X, dice, ¿no? Nos dice cuánto es la densidad de esa agua. El pez 2 con masa de 4 metros está en reposo en el agua de densidad 1.2x. Determina el volumen del segundo pez en términos de V, dice, ¿no? Entonces nos queremos calcular el volumen del segundo pez. Muy bien, entonces empecemos. Analicemos el primer pez, ¿no? Tenemos el pez, el primerito. Entonces está en reposo. Ya, entonces aquí interviene la flotabilidad, ¿no? Entonces ese pez va a estar influenciado por la fuerza gravitacional, si hiciéramos un diagrama, y la fuerza de flotabilidad, Fb. Entonces, ¿qué deben ser esas fuerzas? Esas fuerzas para que esté en equilibrio ese pez, esté en reposo. Las fuerzas, en este caso verticales, deben ser iguales. Entonces, la fuerza gravitacional, que es igual a la masa por la gravedad de ese pez, del pez 1 que estamos analizando. Y de aquí tenemos la fuerza de flotabilidad, que es igual, aquí la tenemos la fórmula, densidad por el volumen y por la gravedad. Entonces aquí nos dice que ese primer pez tiene una masa m, nos dice, ¿no? Y por acá nos dice también, e incluso aquí no, sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen también, ¿no? Bueno, sabemos que es igual a la densidad, pero aquí nos dicen cuánto vale la densidad, entonces reemplacemos, ¿no? Entonces nos dice que tenemos x, este sería el volumen del pez 1, y si quiere pongamos volumen 1 o volumen del pez 1 por la gravedad. ¿Qué deben suceder con estas dos? Pues estas dos cantidades deben ser iguales, ¿no? Entonces deben ser igualitas. Entonces al igualar pues me queda que la fuerza gravitacional tiene que ser igual a la fuerza de flotabilidad. La fuerza de gravedad es masa por gravedad y la fuerza de flotabilidad es x por v por la gravedad. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Entonces así sería, ¿no? Lo que tendríamos del pez 1. Vamos a analizar lo demás. Vamos con el pez número 2. En este caso tenemos el pez número 2 y aquí lo tenemos de igual manera. Tenemos la fuerza gravitacional de ese pez y tenemos aquí la fuerza de flotabilidad para el pez 2. Lo mismo, la fuerza gravitacional del pez 2 debe ser igual a su fuerza de flotabilidad. La fuerza gravitacional es masa del pez 2, que es 4m, por eso pongo 4m, por la gravedad, porque aquí nos dice que la masa del segundo pez es 4 veces m. Y por acá pues vamos con la fuerza de flotabilidad, que es densidad por el volumen, ¿no es cierto?, que sería del 2, sería la densidad, que es 1.25x, por el volumen del pez, ¿no es cierto? Dice, termina el volumen del segundo pez, y eso multiplicado por la gravedad. Ahí lo tenemos. Así sería como tendríamos esto. ¿Y qué más podríamos hacer? Pues también podríamos, de hecho podríamos igualar las ecuaciones, pero antes de igualar las ecuaciones, yo puedo decir que podría eliminar incluso la gravedad, ¿no? Gravedad con gravedad, gravedad con gravedad se me eliminaría también acá. Me quedaría que m sobre x, podría decir, es igual a v, ¿no? A la v, al volumen del primer pez. Y lo mismo por acá, podría decir que m sobre x es igual a 1.2 v2 dividido para 4, ¿no? Y como estas dos ecuaciones que tengo aquí, pues las puedo igualar. Y me quedaría pues que v es igual a 1,2 v2 por la gravedad. Y lo que me interesa es v2. Entonces sería 4 veces v dividido para 1.2. Y si quisiera incluso dividir, ¿no es cierto? O podría expresarle que sería una fracción, pero yo tendría 4 dividido para 1.2.
Eso me quedaría como 3.33. O si no, yo lo que podría hacer es 1.2 es 12 sobre 10. Transformar decimal la fracción y podría decir que esto es 6 quintos. Claro, y luego pues simplificar, etcétera. O si no, también poner pues no, que esto me quedaría que es 3.33 del volumen, ¿no? El nuevo volumen es 3.33 veces el volumen anterior. Y así pues me quedaría, ¿no? Entonces, o si no, poner pues la solución como tendríamos ahí, ¿no? Entonces, determinar el volumen del segundo pez, pues ahí lo tendríamos.